Gira a la izquierda con dirección a Golf Course Road. Más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Continúa por Golf Course Road, 3/4 de milla. verdadero y fiel es su nombre. Ay, hermanos, de lo que se están perdiendo, miren, ahí está William Miller. Justo enfrente de nosotros está el letrero. Vamos a ir a la casa de Miller, a donde ocurrió el chasco, Continúa por el día 22 de octubre de 1844. Vamos a ir a conocer la piedra, a donde estuvieron esperando nuestros hermanos a nuestro Señor Jesucristo. En 1/4 de milla, su lugar de destino estará a la izquierda. Entonces aquí nos están diciendo que ya estamos llegando. Y dice Welcome William Miller Home. Aquí dice, miren, clarito dice ahí, bienvenidos a la casa de William. Muy buenos días, estimados hermanos. Para mí es un placer darles una cordial bienvenida a lo que es el origen de nuestra iglesia. En estos lugares van a estar recorriendo ustedes la raíz de nuestra historia como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi nombre es Pastor David Velázquez, el director de este museo y centro. Será un placer para mí dirigirles en las páginas de la historia para recorrer cómo es que Dios levantó este movimiento. Bienvenidos y que disfrutemos esta presentación. Aquí quiero presentarles a mi esposa Minguita, que es una asistente muy valiosa, para que nos dé una pequeña explicación de qué es lo que sucedió en estos terrenos que estamos pisando. ¿Mami? Bueno, aquí estamos en el hogar de William Miller. Él murió en el año 1849 y él compró la casa, o más bien hizo la casa en el año 1815. Y aquí es donde comenzó la historia de los adventistas. Aquí en este lugar donde habían puros animales, no habían carros, no habían solamente caballos y vacas. Aquí en este pequeño lugar, en esta casa que se construyó en el año
1815. Aquí comenzó la historia de nuestra iglesia. Espero que este viaje sea una bendición para todos ustedes. Amén. La casa, ustedes pueden notar, es de 2 pisos con persianas verdes. Cuando la iglesia adventista restauró esta casa hace 40 años atrás, en el año 1984, decidieron hacerla parecer como estuvo en los tiempos de Guillermo Miller. Había una cerca de picos blanca enfrente de la casa y las persianas color verdes. Es interesante el hecho de que estas persianas, la mayoría de ellas son originales. Se encontraron en el Ártico, en el ático, cuando la iglesia compró la casa. Ustedes saben, la gente almacena cosas allá arriba en el ático. Y encontraron la mayoría de estas persianas. Se sometieron a un proceso químico para quitar toda la pintura antigua y entonces pintarlas de nuevo. Unas cuantas de ellas no son originales, pero aquí tenemos. Este hogar se convirtió en el centro de operaciones de Guillermo Miller. Aquí fue donde él desarrolló una lista como de 15 principios para entender las escrituras. Aquí fue donde él escribió sus primeros sermones. Aquí fue donde él salía a diferentes lugares y recibía invitaciones para ir a predicar. Este es el centro de operaciones de Guillermo Miller. Yo tengo la convicción de que él fue un hombre escogido por Dios en el tiempo oportuno de nuestra historia. Mire, por ejemplo, número 1, los Estados Unidos firmaron su declaración de independencia en el año 1776. 1776 nace una nueva nación con un propósito definido y específico en los planes de Dios para el cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin. Pues imagínense, justo paralelo al nacimiento de esta nación, nace Guillermo Miller. 1776 nace en los Estados Unidos. 1782, solamente 6 años después, nació Guillermo Miller. Eso no es coincidencia, eso es los planes de Dios dentro del marco de la línea del tiempo para empezar el cumplimiento de sus profecías. Así que muy interesante ese hecho. Punto número 2. Guillermo Miller, a los 16 años de edad, compró su concordancia bíblica que le iba a ayudar a entender las profecías bíblicas y la Biblia misma. Pero lo interesante es que el año en que compró esa concordancia era el año 1798. 1798, y repito yo en forma separada porque 1798 es el año donde termina una larga profecía de tiempo de 1260 años. Aquella profecía que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, la misma profecía que dice 42 meses, la misma profecía que dice 1260 días, equivalen a 1260 años. Culminó esa profecía en 1798, cuando el Papa es tomado prisionero, se le quita el poder, el dominio a la iglesia cristiana católica que tenía control y dominio sobre la edad oscura. Y según el libro de Daniel, si usted estudia la declaración tiempo del fin, se dará cuenta que ese fue el año que comienza el tiempo del fin. 1798 comienza el tiempo del fin. Y ese fue el año en que Guillermo Miller compró su concordancia. Imagínense, no fue una coincidencia, son los planes divinos. Termina la edad oscura, comienza el tiempo del fin, y en ese mismo año, 1798, Guillermo Miller compra su concordancia, que después iba a estudiar en forma detallada. Vamos a entrar a lo que es el cuarto de estudio de Guillermo Miller,
y allí mi esposa dará unas explicaciones muy interesantes que espero sean de bendición y reafirmar nuestra convicción y nuestra fe en este movimiento profético histórico, los Adventistas del Séptimo Día. Bienvenidos, esta es la casa de Guillermo Miller, construida en el año 1815. Estamos entrando al área que era en ese entonces el comedor de la familia. En la parte de mi espalda, lo que ahora es la tienda, era la cocina en el tiempo de invierno para mantener la casa calientita. En el tiempo del verano la cocina estaba en el garage y allá donde servían los alimentos a los trabajadores que le ayudaban a Guillermo Miller. Bien, este comedor es un comedor bastante amplio, ustedes pueden visualizarlo. El tamaño del comedor indica que había bastante gente aquí. Hubo específicamente un fin de semana, según los registros que yo estuve leyendo en un reporte de un visitante, hasta 15 personas vinieron ese fin de semana a estudiar con Guillermo Miller. A medida que se iba acercando el año 1843, más personas venían aquí a estudiar con él. Y aquí Lucy Miller, la esposa, les atendía ofreciéndoles alimento y hospedaje. Imagínense, si atrevería usted, hermana, que me está viendo en este video, atender a 15 personas un fin de semana, 2 noches y 3 días, dándoles de comer y proveyéndoles hospedaje. Eso era bastante trabajo. Lucy Miller era una persona bien, ¿qué diría yo? Con el espíritu de servicio y con el don de hospitalidad. Eso es lo que iba a decir, muy hospitalaria. Y apoyó siempre el ministerio de su esposo, Guillermo Miller. Vamos a pasar entonces a lo que es el área del cuarto de estudio, porque allí es donde realmente comenzó nuestra historia. Bueno, en esta silla que vemos aquí, esta es la silla original de Guillermo Miller. Aquí fue donde él se convirtió. Esta es la silla que él usó. Este escritorio es uno parecido, muy parecido a los que usaban ellos y en los cuales estudiaban. Esta es la silla original de Guillermo Miller, donde él se sentaba a hacer cartas y sermones aquí, los hacía él. Y este es el baúl original que encontramos arriba en el ático, con el vestido de su esposa Lucy. Así que aquí comenzó, y en esta cama original es donde él pasó al descanso. Esta es su cama. Y también esta es su silla donde él se sentaba ya con enfermedades. Se sentaba en la iglesita y aquí escuchaba los sermones. Guillermo Miller nació en un hogar muy conservador. Su mamá era bautista y ella le enseñó a leer la Biblia todos los días. Y ella le enseñó a leer. Guillermo Miller tuvo en su hogar solamente una Biblia, un libro de historia y un himnario. Eso era todo. Pero a Guillermo Miller le gustaba mucho leer. Así que él recolectaba lo que se llama pine nuts, que eran pedacitos de madera que tenían encima o encina dentro. Así que él los prendía en la noche y se ponía a estudiar. Y le gustaba mucho la lectura y le gustaba el estudio. En el invierno solamente habían 2 o 3 meses de escuela. Así que él durante la noche se ponía a estudiar. Bueno, Guillermo Miller creció y entonces se hizo adulto, se casó con Lucy en Pulteney, Vermont. Se abrió la primera biblioteca en esta área y como le gustaba tanto la lectura, se fue a buscar muchos libros, a leer más. Pero se encontró con muchachos campesinos
que eran también aficionados a la lectura, pero que lo introdujeron al deísmo. El deísmo es una creencia que Dios creó el mundo, pero ya no se preocupa. Así que se hizo deísta, dejó la religión de su mamá, y después de un tiempo Guillermo Miller fue a la guerra de 1812, y ahí en la guerra de 1812 tuvo oportunidad de ver muchas atrocidades. Su papá pasó al descanso. El deísmo no ofrecía ninguna esperanza. Uno de sus mejores amigos estaba por morir, lo miró y le dijo: Guillermo, hay palabras, ya voy a morir, ¿qué me puedes decir? Pero como Guillermo Miller era deísta, pues no pudo decirle nada. Bueno, Guillermo Miller vio una bomba que explotó, a nada le pasó a él. Él estuvo pensando, si es que Dios se interesa en este mundo, Él me acaba de proteger a mí porque mi amigo pasó al descanso y en nada me pasó a mí. Así que Guillermo Miller y otros encuentros que tuvo, leyó un sermón un día que fue a la iglesia, y cuando leyó el sermón se conmovió y no pudo terminar el sermón, se sentó, alguien tuvo que terminar el sermón. Y por fin Guillermo Miller dijo: me voy a sentar en esta silla, voy a darle la vuelta y voy a coger la Biblia y voy a darle a Dios otra oportunidad. Abrió el libro de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y mientras leía, buscaba, no era una lectura, era un estudio en la concordancia bíblica. Cuando él vio la palabra creación, él miraba todas las palabras que hablaban de la creación. Y mientras Guillermo Miller estudiaba y leía y estudiaba, algo pasó con Guillermo Miller. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué crees tú que pasó? Bueno, Guillermo Miller se convirtió y dijo: en Jesús encontré mi mejor amigo. Se enamoró de Jesús, se enamoró de la Biblia, no dejaba de estudiarla. En la noche la estudiaba, en el día la estudiaba. Y aquí, mientras él estaba estudiando en el libro Primeros Escritos, dice la hermana White, un capítulo hay de la vida de Guillermo Miller. Dios mandó sus ángeles para que se movieran sobre el corazón de un campesino que no había creído la Biblia, para llevarlo a ver las profecías. Los ángeles de Dios repetidamente visitaban a Guillermo Miller mientras estaba aquí, para guiar su mente y abrir su entendimiento a profecías que habían sido oscuras al pueblo de Dios. Elena G. de White, Primeros Escritos. Cuando Guillermo Miller llegó al libro de Daniel, él vio una estatua. Era el reino de Nabucodonosor, el reino que Nabucodonosor había soñado, Babilonia. Y Dios le había dicho: Babilonia va a existir por un tiempo, pero después viene otro reino. Y él vio cómo después de Babilonia entró Medo-Persa, y él estuvo buscando en los libros de historia y vio, sí, así pasó. Y después vio que Grecia entró por un tiempo, y después terminó el reinado de Grecia y entró Roma con todo su poder, con todos sus dientes de hierro. Y entonces vio los pies mezclados de barro y de hierro, vio una piedra, vio que todo se había cumplido como Dios se había dicho: Babilonia, Medo-Persa, Grecia,
Roma, los pies, y también vio que el poder papal había terminado en 1798. Vio una profecía que eran los 2300 tardes y mañana, y dijo, toda esta profecía se va a terminar en 1843, 1844, y él dijo, algo va a pasar y yo sé que Cristo va a venir. Así que él estudió, vio que la edad oscura, los 1260 años habían pasado, las estrellas habían caído, el terremoto, el día de oscurecimiento, y entonces él vio que la terminación iba a terminar con fuego. Así que él dijo, entre 1843 y 1844 va a terminar esto. Y entonces cuando él vio eso, se quedó callado y dijo, a nadie le voy a decir quién soy yo. Soy un campesino, no tengo mucha educación, no soy un ministro, no soy pastor. ¿Qué si me equivoco? ¿Qué si estoy mal? Y cayó, y por muchos años, como por 13 años estuvo callado. Y entonces en esta cama dio su último suspiro y dijo, victoria, poderoso en salvar. Y aquí con su esposa, su mejor amigo Joshua Himes, cantaron el canto que nunca más adiós, no, nunca más adiós, que nunca más adiós, no, nunca más adiós. Este fue el canto favorito de Guillermo Miller. Dio su último suspiro y ahora descansa aquí en esta tumba que está a una milla de aquí, ¿verdad? Y descansa así como los demás pioneros de la Biblia. Quizás a nosotros nos toque descansar. El descanso es solamente un descanso porque Cristo resucitó, nosotros vamos a poder resucitar y comenzar toda una vida de eterna felicidad. Amén. Aquí en esta silla él se sentaba. La cama esta parte es una cobijita que su mamá le hizo. Esto es la sábana, y la cama está hecha ¿de qué? ¿Ah? De paja, de algodón, de soga, ¿verdad? Y los muchachos tenían una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tienes tú en la casa? Limpiarlo. ¿Limpiar? Okay. ¿Quieres ayudarme aquí? ¿Ves? Esta es la responsabilidad que tenían los niños de Guillermo Miller. A ver, agarra esto. Y agarra aquello que está ahí, la maderita que está ahí, y pon esto aquí, esto, aquí, y ahora dale vuelta para que se suba al colchón, con las dos manos, más fuerte, así es. Entonces otro niño martillaba y levantaba las camas. Eso tenía que hacer los niños en todas las camas, ¿verdad? Y gracias, muy amable. Así que eso fue lo que hacían los niños. ¿Y esto para qué creen ustedes que era esto? Esto. Para calentar la cama, lo ponían en la lumbre y aquí lo ponían en la cama y se calentaba la cama, ¿verdad? Así que eso era lo que ellos usaban. Y la basinica, pues aquí se usaba para no tener que ir hasta la letrina. Y aquí encontramos a Guillermo Miller. Ojos azules, el cabello medio oscuro con rojizo, medio lleno. Era un hombre que amaba a Jesús, cortés, honesto. La gente confiaba en él. Y aquí es el cuadro de él cuando era capitán allá de la guerra en 1812. Bueno, este es el cuarto donde él comenzó y aquí terminó y descansa ahora, ¿verdad? Amén. Okay. Quiero señalar ahora su atención al momento cuando Guillermo Miller se convirtió en predicador.
a medida que el año 1843 se acercaba, él escuchaba una voz que le decía, ve, dilo al mundo, pero él se resistía, como ya mi esposa lo declaró. La esposa misma le decía, oye, ¿tú crees eso que estás estudiando? Por supuesto. ¿Quieres que te muestre la evidencia de nuevo? No, te pregunto si crees porque entonces tienes que anunciarlo, por lo menos a la familia. ¿Quién soy yo? Yo no soy predicador. Y la voz se hacía más fuerte cada vez en su mente, ve, dilo al mundo, ve, dilo al mundo. Y él se resistía. Y la voz, ve, dilo al mundo. No, yo pienso, ve, dilo al mundo. Hasta que según la historia fue en el segundo sábado del mes de agosto del año 1831. 1831, el segundo sábado de agosto, que es 13 de agosto, sentado en su escritorio temprano en la mañana, estudiando su Biblia y con la voz que le decía, ve, dilo al mundo. Uno de los historiadores dice que él, desesperado y ya tratando de hacer arreglos con su Dios, golpeó con su puño el escritorio y dijo, Dios, está bien, voy a ir si tú me abres la oportunidad. Y aquí sentado en esta silla, sábado en la mañana, temprano, 13 de agosto de 1831, le dijo a Dios, si tú me abres la oportunidad y alguien me invita a predicar, yo voy a ir a predicar. Quedó tranquilo, siguió estudiando, meditando. Media hora después que él hizo esa declaración, y esto es bien interesante porque en realidad cuando él dijo eso, la invitación ya venía de camino. Ya venía de camino la invitación porque el joven que llegó era un sobrino de él de nombre Irving. Él había salido 2 horas y media antes desde Dresden para llegar a este lugar. Y 2 horas, aquí está Miller y acá viene el joven, 2 horas y media a caballo, a pie, cruzando un río. Y cuando el joven ya está a media hora de la casa, es cuando Guillermo Miller dijo, yo voy si alguien me invita a predicar. Y ¡pum!, llegó la invitación. En la puerta de entrada, de aquí, que da al norte de la casa, Guillermo Miller se espantó. Cuando se levantó y abrió la puerta, y Guillermo Miller le dijo a Irving, Irving, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Acaso tu mamá está enferma? ¿Mi hermana? ¿Algo le pasa en casa? ¿Qué sucede? No, tío, no te preocupes, todo está bien en casa. ¿Ya desayunaste? Ven para que comas. No, tío, tengo que darte un mensaje primero. ¿Un mensaje? Sí. Mi papá me envió porque el día de mañana el predicador no va a venir y él quiere que tú vayas y nos enseñes lo que has estado estudiando sobre la segunda venida de Jesús. Mire, quedó mudo porque había declarado, voy si alguien me invita a predicar. Y pensó, si antes, cuando no era cristiano, cumplía mi palabra, hoy con más razón tengo que cumplirla. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Invitó al joven a que entrara a desayunar y él salió hacia la arboleda de Maples y es ahí donde yo voy a continuar el resto de la historia, qué fue lo que sucedió. Vamos a salir a visitar el árbol de Maples. A mis espaldas ustedes pueden contemplar lo que es la arboleda de Maples. Los árboles Maples crecen en forma natural. Algunos de ellos mueren y caen, como pueden ver allá a la distancia. Hay un árbol que está caído, pero hay nuevos árboles que van surgiendo y la arboleda siempre ha existido, ¿verdad? Y seguirá hasta que se termine. Pero este árbol específicamente, este árbol que vamos a contemplar ahora, este árbol tiene una historia que compartir. Si hablara, nos dijeron lo siguiente. Ese sábado 13 de agosto de 1831, Guillermo Miller sale de la casa y desesperado, nervioso,
luchando con Dios, estirándose los cabellos, renegando. No, yo no quiero, no puedo, yo no soy predicador. La gente se va a burlar de mí. Ve, dilo al mundo, ve, dilo al mundo. Y este árbol es testigo de lo que pasó. Porque este árbol, según los estudios de los biólogos, tiene alrededor de 200 años. Y estamos en el año 2025. Si usted le quita 200 años al 2025, ¿a qué año nos lleva? Hagan la matemática, ustedes que me están observando allá en sus hogares, en sus iglesias. 2025 menos 200 años, 1800. ¿a qué año te lleva? Les invito a que hagan la matemática, porque Guillermo Miller le gustaba la matemática cuando era jovencito. Hay libros aquí en el museo donde registran sus ecuaciones matemáticas que él hacía. Y es bien interesante. Bueno, la respuesta es la siguiente. El año 1825. Este árbol nació alrededor del año 1825. Un árbol majestuoso. Y si Guillermo Miller vino a esta arboleda en 1831, quiere decir que este árbol ya existía. Ya tendría unos 6, 7 años de edad el árbol. Así que este árbol es el testigo de lo que pasó. Aquí Guillermo Miller estuvo una hora entera en lucha con Dios. Sus emociones eran tan evidentes y tan nervioso estaba que Little Lucy, la pequeña, la más pequeña de sus hijos, salió y cuando lo vio de lejos, regresó corriendo. ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Papi! ¡It's out of his mind! ¡Se está volviendo loco! ¡Ven! Cuando Lucy, la esposa, sale y lo ve a la distancia, renegando, pataleando al suelo. No quiero, no puedo. Declaró y dijo, no te preocupes, hija, él va a estar bien. Tiene sus luchas, pero él va a estar bien. Y hermanos, aquí me gusta mucho lo que alguien comparó. Lo que aquí sucedió con Miller fue lo mismo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. En el Getsemaní nuestro Señor Jesucristo luchó porque no quería ir al Calvario. Si usted lee las declaraciones bíblicas y lo que el Espíritu de Profecía explica, Jesucristo no quería ir al Calvario, se resistía. Este cáliz es muy duro, esta copa quítala de mí, pero hágase tu voluntad. Por 3 ocasiones oró nuestro Señor Jesucristo, se rindió, los ángeles los sostuvieron y de allí salió a dar su vida por nosotros en el Calvario. Lo mismo sucede con Guillermo Miller. Después de una hora entró aquí como un campesino, pero salió como un predicador, utilizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usó. A la mañana siguiente se fue a Dresden, predicó, explicó a la familia lo que él iba a enseñar. En la noche tuvo su reunión en la iglesia. La iglesia le dijo, mañana tienes que continuar, vamos a traer más personas que escuchen este mensaje. Para hacer la historia corta, en una semana, 70 personas, 13 familias decidieron, después de una semana de predicación, entregar su vida al Señor Jesucristo por el bautismo, prepararse para la segunda venida que venía. Y desde entonces este movimiento no ha parado. Cerca de 24 millones adventistas del séptimo día, literalmente como se le dijo a Guillermo, ve, dilo al mundo. 24 millones esperando la pronta venida de Jesús. Y aquí comenzó nuestra historia. Si nosotros queremos proclamar este mensaje, tenemos que hacer las 2 cosas que ya hemos enfatizado. Estudiar la Biblia. Estudiarla, no es una lectura pasajera, es estudiarla a profundidad y gastar tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos use en su ministerio. Y Dios tiene un lugar para todos y cada uno, así como lo tuvo para Guillermo Miller.
Vamos a encaminarnos ahora a lo que consideramos la Roca de la Ascensión y allá continuaremos con nuestras historias y relatos, anécdotas de la vida de este gran hombre. Nos estamos dirigiendo a la Piedra de la Ascensión, un hito histórico también muy significativo para el origen de nuestra iglesia. Cuando Guillermo Miller comienza a predicar, él predicaba en lugares pequeños como Dresden. Por curiosidad, yo fui al censo, al reporte del censo de población del año 1830. En el año 1830, porque él predicó en el 31, 1830, Dresden tenía 475 habitantes, un pueblo insignificante, dormido, con poca población. Ahora, recientemente volví a ver los datos del censo de población de Dresden. En el último censo del año 2023, Dresden representa un aumento de población de 475 a 505. Solamente 30 personas más en tantos años. 505 actualmente habitantes. Eso refleja el tipo de pueblos donde él iba, pequeños, insignificantes, dormidos, hasta que Joshua Himes lo encuentra y le pregunta si cree realmente lo que predica. Y le dice, yo estoy dispuesto a prestarte mis servicios y a organizarte las reuniones de predicación en las grandes ciudades. Y Joshua Himes es el que introduce a Guillermo Miller a las grandes ciudades. Y comienza Guillermo Miller a predicar. Y Joshua Himes organizándole sus prédicas. Hubo un fin de semana específico que en la ciudad de Newark, New Jersey, Guillermo Miller predicó 3 sermones esa mañana en un campamento, en un campestre. Y después a las 2 de la tarde se dirigió hacia la ciudad de Nueva York cruzando el Hudson River, porque ahí en la ciudad de Nueva York tenía 2 predicaciones más ese mismo día. La última ante 5,000 personas. Imagínense. O sea, el movimiento millerita fue un reavivamiento espiritual como nunca antes en los Estados Unidos. Y llegando a las grandes ciudades, y cuando llegó el 22 de octubre de 1844, había cerca de 100,000 milleritas esperando la venida de Jesús. Bautistas, metodistas, de la congregación cristiana y muchas otras iglesias, diferentes predicadores predicando lo mismo acerca de la venida de Cristo. Llegó el 22 de octubre, cerca de 100,000 personas esperando a Jesús. Ahora, estamos aquí pisando lo que es la roca, la piedra de la ascensión. En realidad, no existen documentos históricos de qué pasó aquí ese día. No, repito, no hay documentación histórica que registre qué pasó aquí en este día. Algunas cosas que usted ha escuchado puede ser que tengan alguna base, pero yo todavía estoy buscando la fuente primaria de información donde explique cuánta gente sabía aquí y aún no la he podido encontrar. Sin embargo, sí se presta a la imaginación. Personalmente no creo que todos los milleritas hayan venido aquí. Eso fue imposible. Eran 100,000 milleritas en el estado de New Hampshire, en Maine, Vermont, Connecticut, Rhode Island, Pensilvania, Nueva York, hasta Canadá. No todos eran para... No todos vinieron, vaya, el evento era lo importante, la venida de Jesucristo. Esperaban a Jesucristo. Y allá en sus casas, en sus iglesias, a la orilla del mar, me supongo, al tope de una montaña, qué sé yo, diferentes lugares gente estuvo esperando. Por supuesto, aquí también pudo haber habido un grupo, porque miren qué hermosa visión tenemos hacia el sur.
Esta misma visión panorámica que tenemos al sur era la misma que tenían ellos hacia el este y hacia el oeste, porque estos árboles que existen alrededor de la roca en esos años no existían. Recuerden que Guillermo Miller tenía una finca y era terreno para sembrar y no había árboles. Así que tienen una vista bastante hermosa. Y fue aquí donde se congregaron. Desde temprano en la mañana salió el sol. Algunos querían verlo a la salida del sol, a ver si Cristo venía con la salida del sol. No vino. Algunos dijeron, bueno, es que es a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Llegó a las 3 de la tarde y tampoco vino. Dijeron, es a la puesta del sol, quizás. Llegó la puesta del sol y no vino. Algunos se quedaron hasta medianoche y quizás va a venir antes de la medianoche y no vino. El 22 de octubre en realidad no es el día del chasco. El 22 de octubre es el día de la expectativa, es el día de la ilusión, es el día de la expectativa que Jesús venía. El 23 es el que se convirtió en el día del chasco. Y un chasco tan amargo, como dice el libro de Apocalipsis, era dulce al paladar, pero amargo en el vientre, amargo en el vientre. Una grande decepción, una grande decepción. Lloraban, se arrodillaban a orar, preguntándole a Dios, ¿tienes algún nuevo mensaje, alguna nueva verdad que enseñarnos? Y fue allí, en el granero de Hiram Edson, cuando él le dijo a uno de sus amigos, mira, vamos a animar a la hermandad. Se levantaron desde el rincón de oración, salieron por un campo de maíz y a medio campo sintió la impresión de que lo que sucedió realmente era algo en relación al santuario celestial, no tanto al santuario de aquí de la tierra. Y le dijo a su amigo, regresemos a estudiar este tema. Y estudiando el libro de Hebreos y el libro de Levítico, llegaron a la conclusión de que lo que realmente pasó era un cambio en el servicio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Del lugar santo pasa al lugar santísimo y se inicia, según Daniel capítulo 7, el gran juicio investigador. Y desde entonces, abriendo los libros, nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por su pueblo, está en esta época, en esta etapa de juicio investigador, que terminará con la segunda venida de Jesucristo. Quiero relatar también una historia que a mí me ayuda para entender por qué a veces Dios permite que sucedan fracasos o chascos en nuestra propia vida. En nuestro peregrinar cristiano quizás hemos pasado por chascos, situaciones difíciles que nos hacen dudar de la presencia de Dios. Esta historia está relacionada con la familia Stevens. La familia Stevens tenía dos jovencitas y fue una de las familias que vendieron sus propiedades, su casa, para el dinero utilizarlo en la producción de periódicos y distribuirlos por las grandes ciudades. Fue allí en ese año cuando se quedaron sin casa. Y esta historia la relata Jaime White. Jaime White dice que se fue a su casa y en la parte de atrás lloraba como niño y se preguntaba, ¿cómo le puedo yo decir a esta familia que se preparen para un largo invierno cuando no tienen casa? Y llorando se preguntaba, ¿cómo podré decirles que se preparen para un largo invierno? Prepararse para un largo invierno en esta región significa tener suficiente leña, como ustedes ven allá
en aquella parte del sendero que va rumbo a la capilla. Había que conseguir leña y tener suficiente leña para pasar el invierno, pero sin casa. Bueno, la historia menciona que había otra familia en el mismo pueblo de apellido Andrews. Y el señor Andrews le dijo al señor Stevens: hermano, vente a vivir con tu familia conmigo. Aquí en mi casa tenemos suficiente espacio para ti y los tuyos. Ya en la primavera veremos cómo le hacemos para que construyas de nuevo. Así que la familia Stevens fue y se acogió al amparo de la familia Andrews. Y aquí viene lo interesante. De la familia Andrews había un joven de nombre John Nevis Andrews. ¿Le suena familiar este nombre? John Nevis Andrews. Nuestra universidad en el estado de Michigan lleva ese nombre en honor a este pionero de nuestra iglesia. Fue el primer misionero que fue enviado a Europa para evangelizar. Conocía, tengo entendido, cerca de 10 idiomas, entre ellos el hebreo y el griego, porque él quería entender las escrituras originales. Y llegó a declarar: si acaso desaparece el Nuevo Testamento, con la ayuda de Dios yo podría reproducirlo de nuevo, escribirlo, porque se lo sabía de memoria. Se lo sabía de memoria. Ese era John Nevis Andrews. Bueno, este jovencito, cuando era jovencito, le puso los ojos a una de las niñas de la familia Stevens. Angelina Stevens creció y se casó eventualmente con John Nevis Andrews. Y la otra hermanita de ella, que también era homeless, que no tenía casa, llegó a ser la esposa de Urias Smith. Imagínense, ¿qué le parece? 2 niñas sin casa, homeless, experimentando el chasco de que Jesús no vino y que habían vendido sus casas, sus padres y todo eso. Llegaron a ser las esposas de 2 de nuestros pilares, pioneros de nuestra iglesia, J.N. Andrews y Urias Smith. ¿No le parece que Dios conoce el fin desde el principio? Y sabe qué es lo que sucederá después. Así que esta historia de los Stevens me da a entender a mí de que no importa nuestra situación actual o experiencias tristes que ya hemos pasado, Dios tiene siempre un futuro mejor y un futuro brillante para todos y cada uno de nosotros. Yo lo veo en mi propia experiencia. Tengo ya 40 años aquí en los Estados Unidos y han sido años muy bendecidos, pero también con muchas pruebas y dificultades. Perdí el trabajo en 2 ocasiones y los que sufren pues son la familia, nuestros hijos. Pero bendito sea Dios, mire dónde me tiene Dios ahora, como director de aquí de la casa de William Miller. Nunca me imaginé estar aquí para servirle a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga y reafirmes tu fe y convicción en que Cristo viene. A cumplir tu misión, tú que anuncias la paz en lejana región, a los campos que vas, anunciando su amor, que mi Cristo te guarde y te sostenga fiel hasta volvernos a ver. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que publica la paz, del que alegres nuevas trae, del que anuncia salud, del que trae nuevas de bien, del que dice así.
a los árboles y sacan lo que es el sap de los árboles en el mes de febrero, y entonces lo hierven y lo hacen maple syrup de maple. Así que estos árboles en febrero comienzan a dar una agüita y se le pone un bucket, se le hace un hueco al árbol y allá va cayendo. La temperatura tiene que ser 30 en la noche y entonces en el día sube a 40 y ya va cayendo lo que es agüita, es agua con azúcar. Se hierve, se evapora todo el agua y lo que se queda es el jarabe. Y todo aquello. Aquí está la letrina original, si pueden ver, una café. Esa fue la que usaban ellos cuando estaban aquí. Bueno, después del Gran Chasco, el Gran Chasco fue en 1844. Guillermo Miller fue a su iglesia bautista que estaba aquí a una cuadra. Y cuando llegó él a su iglesia, le dijeron, por favor, ya no entres. Y le borraron los nombres de su familia y de él. Así que Guillermo Miller pasó varios años yendo a escuelas para reunirse con los poquitos fieles, porque muchos se habían desanimado, muchos se habían dejado el movimiento millerita y se hicieron enemigos de los milleritas. Y pareciera que el mundo allá afuera se salieron todos los demonios. La gente comenzó a reírse, a tomar más. Cristo nunca vino. Le echaban piedras a los milleritas. Se reían de ellos, les decían, ¿y tú qué haces aquí? ¿A poco no subiste para arriba? Así que fue un tiempo de humillación, un tiempo de tristeza. Algunos se escondían, se quedaban en la casa llorando, estaban confundidos. Y entonces lo que pasó fue que la gente estaban ellos confusos. Hubo muchos movimientos extremistas. Y Guillermo Miller miraba a unos que estaban, se iban a un extremo demasiado y a otros. Y pues Guillermo Miller decidió hacer esta capillita porque no sabían dónde reunirse. Él construyó esta capillita en el año 1848. Y esta iglesia salió de uno de los ramos de Miller. Como la iglesia adventista, se llama la primera iglesia adventista de América. No la primera iglesia adventista del séptimo día, porque ellos nunca aceptaron el sábado. Esta iglesita pertenece a ellos, pero no hay. Aquí nació con Miller, porque él la construyó, pero no hay aquí de esta religión. Así que nos dejan usarla. Los hermanos que quieren venir el sábado a tener escuela sabática lo pueden usar. El sermón también pueden usarlo, ¿verdad? Pero quisiéramos y oramos para que algún día ellos la vendan a nosotros y pueda ser una iglesia adventista del séptimo día, donde tengamos miércoles de noche, reunión, viernes, ¿verdad? De noche, los sábados, ¿verdad? Así que es invitar a nuestros vecinos. Bueno, ellos tenían la predicación en domingo porque el sábado todavía no se había descubierto. Ellos se reunían el domingo para la predicación. Ellos le llamaban su escuela sabática. Ellos llamaban su escuela sabática, que era en realidad un domingo sabático, pero era su escuela, era su día de reposo. Y en la noche tenían una reunión a las 7:30 y los miércoles había una reunión de oración.
¿verdad? Como todavía tenemos, aunque son pocos los que van. 1, 2, 3, porque el pueblo de Dios anda cansado. Pero hay un versículo que dice, si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se levanta y ora, yo haré grandes cosas, ¿verdad? Así que yo los invito a que vayan los miércoles a la iglesia. Aunque estemos cansados, siempre saldremos con una bendición. Estos son los miembros, algunos de los miembros que eran de aquí de esta iglesita. Aquí hay 19, pero habían más de 30. Las bancas son originales. Estas son las que él puso. Este púlpito es original también. Y la banca de acá atrás también es original. El piso también es original, las ventanas originales, solamente que no estaban pintadas así como ahorita. Y después de un tiempo le preguntaron a Guillermo Miller, hay otra fecha. ¿Será que Cristo va a venir? ¿Qué fecha? Y le preguntaban otra vez, Guillermo Miller, ¿qué fecha? Y por fin Guillermo Miller dijo, cuando le preguntaron, ¿qué fecha? Y él dijo, hoy, hoy y hoy, ¿verdad? Y ahí es donde se escribió el canto, el día es hoy, es hoy, es hoy, para esperar al Rey. He puesto mi mente, no. Así va, por ahí va, ¿verdad? The day is today, today, today until he comes. I have fixed mine eyes on another time, on another time. Así que, ¿cuándo viene Cristo? Hoy, ¿verdad? Dijo él, cuando Guillermo Miller respondió, dijo, ¿cuándo viene Cristo? Hoy, hoy y hoy. Siempre debemos estar listos, ¿verdad? Así que eso es importante. En el libro de Habacuc hay un pasaje de la Biblia que dice Habacuc 2:3. Dice el versículo Habacuc 2:3. Porque la visión es todavía para un tiempo asignado, pero en el fin hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque seguramente vendrá y no tardará. Así que aquí tenemos, porque en el tiempo asignado, el fin será, ¿verdad? Y como dice, es para un tiempo asignado, pero al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque seguramente vendrá, ¿verdad? Así que eso es de aquí, porque tenemos esta capilla. Otra cosa es que Guillermo Miller era un campesino, ¿verdad? Él no había nada especial en Guillermo Miller. Él predicaba solamente donde lo invitaban. Y una vez que Joshua Himes lo encontró, le dijo Joshua a Guillermo, ¿tú crees lo que estás predicando? Y él dijo, sí. Entonces, ¿qué haces en estos pueblitos donde hay 300 personas, 400? Vete a la ciudad, vete a Boston, vete a Nueva York, vete a Pennsylvania, vete a otros lugares. Así que Joshua Himes lo introdujo a las grandes ciudades. Y un día Guillermo Miller iba a ir de viaje en tren porque un pastor que se llamaba Timothy Cole lo invitó. Y Guillermo Miller dijo, voy a traer un baúl. En este baúl tengo mis pertenencias. Voy a traer un gorro. Voy a tener un sombrero y un abrigo café. Cuando baje del tren, ustedes me van a ver. Así que salió Guillermo Miller y el pastor Timothy Cole, que era de una de las grandes ciudades, lo vio y le preguntó, ¿es usted Guillermo Miller? Y él dijo, sí. No le ayudó con el baúl.
lo vio como campesino y dijo, ¿a quién he traído yo a la ciudad? Donde hay puras gentes profesionales, doctores, ingenieros. Así que comieron en la casa y no hizo mucha conversación el pastor Timothy Cole con él. Y pues cuando llegó a la iglesia no lo trajo por la puerta de enfrente, pero por la puerta de atrás. Así que el pobre Guillermo Miller agarró la Biblia que tenía, se subió y abrió la Biblia, comenzó con un himno. Tú verás al Señor viniendo, tú verás al Señor viniendo. Y abrió el libro de Daniel y comenzó a hablar de Daniel capítulo 12. Habló cómo cayeron las estrellas. Habló acerca del día de oscurecimiento. Habló de las 2300 tardes y mañanas. Habló del poder papal que había ya sido derrotado. Y entonces la gente comenzó a decir amén, amén, amén. Y el pastor Cole que estaba atrás se vino adelante para acá y terminó aquí con él. Así que no importa lo que está afuera, Dios mira el corazón, ¿verdad? Así que el pastor Timothy Cole vio un campesino, pero Dios estaba usando ese campesino para traer las buenas nuevas de esta área y derramando su Santo Espíritu sobre él. Así que esta es la historia de ese baúl, de este lugarcito aquí, y normalmente cantamos un canto, así que vamos a cantar un canto aquí y ya después terminamos el tour. 213, ¿sí lo saben ese? Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Desde Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Este Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canciones tronar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar y ya despedimos y terminamos con el tour. Querido Padre, sabemos que vas a venir pronto. Ayúdanos a decir como dijo Guillermo Miller, en Jesús he encontrado mi mejor amigo. Ayúdanos a pasar tiempo en oración, Padre, como Guillermo en ese jardín de maples, Señor. Y acércanos más a ti con esta familia que está aquí, Padre. Guárdalos, protégelos. Y sabemos que vas a venir y queremos hacer tu voluntad. Termina el trabajo que has comenzado en nosotros. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La descripción del libro de la vida.
presupuesto para panteón para su familia. Ahorita lo tiene la ciudad, pero nosotros cortamos el césped. Aquí se encuentran muchos pioneros de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia allá donde estuvimos. Aquí está la familia de Miller, muchos de sus hijos, sus hermanos están aquí. Así que parece un lugar que no tiene mucha importancia, no tiene mucho lujo, pero cuando venga Cristo se van a levantar muchos de aquí, ¿verdad? Los chiquitos, las tumbas chiquitas, son las tumbas de los niños chiquitos que murieron, ¿verdad? Vamos para acá y le voy a enseñar dónde está. Esa es su esposa que está allí. Ellos tuvieron 10 niños. De los 10 murieron 2. Detrás de Lucy hay 2 piedritas donde están sus 2 niños que pasaron al descanso. Todos estos que están aquí son hijos de William Miller. Este es la mamá de William Miller, Paulina Phelps, la que le enseñó a él a leer la Biblia. Una mujer muy piadosa. Este es su papá, que también se llamaba Guillermo Miller. Él no era de la iglesia, no iba a la iglesia, pero no prohibía que fuera la familia. Así que la mamá, el papá, Guillermo Miller, su esposa, sus hijos. Acá atrás están bebitos, ¿verdad? Y acá hay otros como Hezekiah Bosworth, que es uno de los nombres, parece ser, de la iglesita atrás, donde estuvimos. Ahí en esa capillita había un apellido Bosworth, ¿verdad? Así que hay una cita que dice la hermana White. Hay un ángel que cuida de la tumba de Guillermo Miller y en la última trompeta se levantará él, ¿verdad? Dios cuida el polvo de este siervo de Dios. Así que aquí descansa hasta que Cristo venga y entonces se levantarán todos los fieles en Cristo, ¿verdad? Vamos a cantar Cuando allá se pase lista, ¿okay? Cuando suene la trompeta en el día del Señor. No sé si tienen el himnario, yo no tengo el himnario, pero cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Venga para que yo pueda ver las palabras. Dale. Aquí está uno más. En el día del Señor, Su esplendor y eterna claridad veré. Suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se
se pase lista. Y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista. y mi nombre llamen, yo responderé. Ven. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aquí está descansando tu siervo, el que comenzó, Señor, este movimiento grande. Y no va a estar él sorprendido cuando él, que pensó que su vida había sido un fracaso, vea una iglesia que se comenzó con lo que él comenzó. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, Señor. Ayuda para que otra vez digamos: en Jesús encontré mi mejor amigo. Ayúdanos a orar más y termine el trabajo que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.